En la primera parte vimos la historia, cómo se llegó a la firma del tratado y el hecho de que Paraguay no tuviera ningún plan ni la intención de utilizar esa cantidad de energía que podía generar Itaipú y el perjuicio que eso le causó. En esta segunda parte vamos a ver un poco el tratado, las características del tratado y fundamentalmente cómo ese tratado fue reiteradamente violentado en varios aspectos. En esta segunda parte vamos a hablar del Tratado de Itaipú, partiendo de la base de que un tratado, según la Convención de Viena, es un acuerdo celebrado por escrito entre los estados regido por el derecho internacional. Obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Eso se expresa en el lema Pacta sunt servanda. No puede afectar una norma fundamental de su derecho interno, no puede afectar la Constitución Nacional, y tiene reglas de interpretación. Como dijimos, tiene que ser cumplido de buena fe, claramente tiene que ser de beneficio para ambas partes, y para ello se debe tener en cuenta el objetivo para el cual fue firmado este tratado, el fin, el contexto, lo que dice el tratado, su preámbulo y sus anexos. Un tratado también debe ser ratificado. La firma por parte de un gobierno establece que el acuerdo tiene que ser aprobado por las cámaras legislativas. Ese tratado se conforma en ley interna o pasa a ser parte del derecho positivo y esas leyes se intercambian entre Paraguay y Brasil, ¿verdad? Ese es el canje de instrumentos de ratificación. Las consecuencias es que los dueños son los estados, las altas partes contratantes y no los organismos administrativos. Tiene que ser de provecho para ambas partes y no solamente para una de ellas, y por supuesto no puede estar en contra de la Constitución Nacional. Claramente el Tratado de Itaipú, retomando el objetivo del Acta de Foz de Iguazú, establece que el fin del tratado es el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del río Paraná para generar energía eléctrica. No se menciona otro objetivo, no tiene otra misión más que la generación de energía eléctrica. El tratado fue firmado en abril del 73, fue ratificado por la ley 389 de julio del 73 y forma parte del derecho positivo paraguayo. En el artículo 1, donde se establece la misión de la entidad binacional Itaipú, creada por el tratado, se dice claramente que es el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hidráulicos del río Paraná, perteneciente en condominio a ambos países, a Paraguay y Brasil. El artículo 6 habla de los anexos, el anexo A que contiene el estatuto, el anexo B que contiene la parte técnica de las instalaciones físicas para la producción de energía, y el anexo C que contiene las bases financieras, el costo, prestación de servicio de electricidad, etc. El artículo 21 expresa claramente que las autoridades de la entidad binacional Itaipú están sometidas a las leyes nacionales de ambos países. No existe supranacionalidad, no existen autoridades por fuera de las leyes de ambos países. Los órganos de control tienen jurisdicción sobre la entidad binacional Itaipú. Eso está claramente establecido en el artículo 21. ¿En qué se violó el Tratado de Itaipú? Cuando hablamos de que el tratado no fue debidamente cumplido, de que fue incumplido, en primer lugar, reconocemos que benefició al Brasil y perjudicó al Paraguay en varias cuestiones. Principalmente, Brasil, la Electrobras, generó una deuda que no correspondía,
una deuda irregular, cobró unos altísimos intereses que hasta hoy seguimos pagando y se convirtió en una bola de nieve que recién se va a terminar de pagar en el 2023. Y el Brasil, en segundo lugar, el Brasil retiró la mayor parte de la energía pagando un precio miserable por la compensación de la cesión de energía de Paraguay a Brasil. Eso generó un beneficio claramente unilateral a favor del Brasil. Los órganos legales de control nunca pudieron intervenir en las cuentas de Itaipú. La Contraloría General de la República y el Congreso no pudo intervenir, como veremos más adelante. Por supuesto, no hubo juicio a los responsables de estas violaciones del tratado, como se establece en el artículo 21 del propio tratado. Y por último, el tratado fue modificado sin intervención de las altas partes contratantes. Hubo un cambio de misión a través de una resolución del Consejo de Administración y pasó de tener la misión de generar energía eléctrica a tener una responsabilidad social y ambiental, modificando el artículo 1 del tratado. La Contraloría General de la República investigó este hecho después del 2009, después del acuerdo Lugo-Lula, ¿verdad? Y la Contraloría constató que la Electrobras transfirió su déficit financiero a la binacional, perjudicando al Paraguay y al Brasil, por supuesto. Es decir, la Electrobras cobró cosas que no debería haber cobrado a la Itaipú. Eso fue constatado por un informe de la auditoría de la Contraloría General de la República en febrero del 2012. Lógicamente, el Brasil había generado esa deuda retirando energía por debajo del costo en violación a lo que establecía el artículo 4, numeral 1, inciso 1 de ingresos y el numeral 3, costo del servicio del anexo C. Hubo una clara violación del tratado en ese sentido y Paraguay nunca reclamó eso. El déficit que se generó a consecuencia de que la Electrobras no pagó lo que debería haber pagado y cargó costos que no correspondían a la deuda de Itaipú, esos costos, como dijimos anteriormente, se convirtieron en una bola de nieve que aumentó la deuda a características millonarias y a la imposibilidad de saldar, digamos, inmediatamente. La Corte Suprema de Justicia blanqueó estas violaciones. ¿Cómo blanqueó la Corte Suprema de Justicia? Impidió que el Congreso interviniera, el Congreso amparado por la ley 173/93, que constituía la Comisión de Hechos Ilícitos, investigó este asunto y pidió el castigo para los culpables. Nunca ocurrió tal cosa. Y la Corte Suprema de Justicia suspendió los efectos de la ley 1161 del 97, que obligaba a la Itaipú a informar y rendir cuentas a la ANDE, al Congreso y a la Contraloría. Imagínense, la Corte Suprema de Justicia suspendiendo ilegalmente la vigencia de una ley, una función que no le correspondía. Y por último, hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad contra la ley 1161, violando lo que establece la propia Constitución Nacional en el artículo 283, numeral 4, creando así el concepto de supranacionalidad. Brasil y Paraguay crearon una entidad binacional que escapa al control de ambos estados y que está por encima de ambos estados. Esta es la famosa tesis del doctor Moreno Ruffinelli. Paraguay perdió 111.000 millones de dólares de su Producto Interno Bruto porque en vez de vender su energía a precio de mercado como correspondía, Paraguay solamente tuvo una compensación
que históricamente alcanza aproximadamente $3 y después del acuerdo Lugo-Lula subió a $9, cuando que un megavatio oscila entre 85 y $300 en el mercado. De esa manera, este profesor que es hijo de americanos nacido en Paraguay, que estudió seriamente el tema y que lanzó un libro al respecto, explicó que Paraguay en 30 años perdió 111 mil millones de dólares que podían haber beneficiado a su Producto Interno Bruto, que es un promedio de más de 3 mil millones de dólares por año. De los 2.168 millones de megavatios hora producidos en 30 años, entre el 84 y el 2014, Paraguay retiró solamente 150 millones de megavatios hora, y el Brasil se quedó con más de 2.000 millones de megavatios hora. Esto confirmando simplemente el hecho de que fue el Brasil el que se benefició con la producción de energía eléctrica. El mismo evento podemos constatar, ¿verdad? En los 10 años del 2005 al 2015, cuando Paraguay ya retiraba un poco más de energía de Itaipú, solamente alcanzó el 9% y el Brasil el 91%. El histórico, desde que generó Itaipú en 1984, es aproximadamente el 7% lo que retiró Paraguay. Decíamos también que hubo un cambio de misión que se establece en el artículo primero. La misión institucional de la Itaipú es la generación de energía eléctrica, y por resolución del Consejo de Administración en el 2003 se estableció una nueva misión institucional: generar energía eléctrica con responsabilidad social y ambiental. Eso significa la creación de un fondo para el clientelismo político que se utilizó principalmente para objetivos electorales. Es una caja negra que usó Itaipú para respaldar procesos electorales, de dinero que no está previsto que sea, que forme parte, digamos, de los recursos de Itaipú, y que no forma parte, los llamados gastos sociales, no forman parte del costo del servicio de electricidad establecido en el anexo C en el artículo 3. Los componentes del costo de electricidad, que por año cuestan 3.291 millones de dólares, en su mayor parte son intereses y capital de préstamos de la Itaipú, de la famosa deuda de Itaipú, que alcanzan más de 2.000 millones de dólares por año. El costo de explotación de Itaipú es de 600 millones de dólares por año. Allí están camuflados los gastos sociales que se usan para los famosos proyectos de desarrollo, Barrio San Francisco, becas Carlos Antonio López, etcétera, etcétera, que no tienen otro objetivo más que ganar votos para las elecciones. Eso es ilegal y eso es una violación a lo que establece el Tratado de Itaipú. ¿Por qué se aceptaron estas violaciones? Porque la oligarquía paraguaya, los gobernantes que lucraron y se volvieron empresarios con los dólares de Itaipú, se dedicaron a hacer negocio con Itaipú. Y una frase que revela claramente esto, dicha por uno de los más lúcidos voceros de los varones de Itaipú, el doctor Conrado Papalardo, ¿verdad? Expresa: Paraguay hizo un buen negocio. Con Itaipú, Paraguay hizo un buen negocio. No pusimos un céntimo y la mitad de Itaipú es nuestra. Entonces la pregunta es: ¿quién pagó Itaipú? Si nosotros no pusimos un céntimo, ¿quién pagó Itaipú? Esta respuesta vamos a responderla en la próxima parte, cuando hablemos de la cuestión financiera.
Con todo lo dicho, podemos ver muy claramente lo que desde un principio decíamos. El tratado no fue hecho para favorecer a Paraguay. La letra y la intención del tratado no se ha cumplido. Una de las partes ha salido tremendamente perjudicada, esa parte es Paraguay. Y el tratado no se cumplió de buena fe. Ese tratado es anulable desde el punto de vista del derecho de los tratados de la Convención de Viena. Vamos a seguir viendo qué otros aspectos más están involucrados en este tratado, qué otras irregularidades tuvieron y siguen teniendo vigencia dentro de este tratado tremendamente perjudicial para el Paraguay.